Out. De vuelta. Medidas de concentración. Entonces, ¿qué es lo que vimos? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué necesitamos medidas nuevas? Bueno, vimos porque una medida usual, que es la varianza, ¿está bien? O su raíz cuadrada, que es el desvío típico, la raíz cuadrada positiva, depende de las unidades de medida. Entonces, me serviría muy bien, como dijimos, para comparar cuál es, qué sé yo, si quiero la desigualdad en la distribución del ingreso en La Plata y en Berisso hoy, pero no me serviría para comparar poblaciones distintas, la distribución del ingreso en La Plata versus Milán, Italia, tiene otra moneda, o en momentos del tiempo distintos. Entonces buscamos una medida que sea independiente de las unidades de medida. Y aparte, buscamos una medida que sea interpretable, que se pueda contar qué significa. O sea, estos son los dos objetivos de la medida que se busca, o la gráfica que se busca. Ustedes, como le digo, interrúmpanme, ¿sí? Porque no los puedo ver. Entonces, la primera opción que se nos puede ocurrir, bueno, la primera opción que se ocurrió es la varianza o el desvío típico. No me sirve porque depende de la unidad de medida. Otra que puedo tomar es, por ejemplo, lo que se llama el coeficiente de variabilidad, que es el desvío típico de una variable dividido su media, su esperanza. ¿Sí? En este caso ya lo hago que sea independiente de las unidades de medida, ¿sí? Pero el problema que tiene es que esta variable es una variable que pertenece a 0 infinito. O sea, no tiene un límite superior. Entonces no es tan interpretable. Una segunda alternativa era, por ejemplo, calcular la brecha del 10%, que sería tomar para una variable aleatoria el ratio entre el cuantil 90 y el cuantil 10. O sea, el cociente entre el ingreso del 10% más rico y el 10% más pobre. Esta medida tiene la ventaja de que sí es interpretable más intuitivamente. ¿No es cierto? También tiene el problema de que no tiene un límite superior. O sea, esto claramente es mayor o igual que 1, porque el cuantil 90 es mayor que el cuantil 10. A ver, si hubiera igualdad perfecta sería lo mismo. Todos tendrían el mismo ingreso, el 10% más rico que el 10% más pobre, porque todos ganarían igual. Y si no, es mayor que 1. ¿Está bien? Pero es una medida que es intuitivamente interpretable de cuál es la desigualdad de una distribución. Perfecto. Entonces, ¿qué críticas podemos hacer a estas medidas? Bueno, crítica que podemos hacer al coeficiente de variabilidad es justamente, primero, que es más difícil de interpretar. Y segundo, no tiene límite superior. ¿Y qué otra crítica le podemos hacer a la brecha? Es, ¿por qué no tomar, por ejemplo, la brecha entre el 99, entre el 1% más rico y el 1% más pobre? O entre el 5 y el 5, etcétera, etcétera. Es decir, que hay alternativas si no hay una respuesta. Habíamos comentado que es usual utilizar el ratio en base al 10%, 10% más rico, 10% más pobre, porque así están publicadas usualmente muchas de las estadísticas oficiales, que están publicadas agregadas por deciles.
eso llevó a el hábito de utilizar eso. Pero no es necesario. Uno podría utilizar el ratio que uno quisiera. Bueno, entonces, buscamos un coeficiente que sea interpretable y que mida y que sea independiente de las unidades de medida. ¿Cuáles son los usos de esto en la política económica? ¿Sí? Bueno, resulta lo siguiente, que la gente, las empresas, esto se puede utilizar para muchas unidades, muchos tipos de individuos, tiene de por sí desigualdades, algunas físicas, otras heredadas, otras que se dan por algún fenómeno. Por ejemplo, no toda la gente nace igual de inteligente, no toda la gente nace igual de creativa, ¿está bien? Hay que ver cómo se mide la inteligencia, cómo se mide la creatividad. Eso es un tema que, por ejemplo, se estudia en psicometría, que es algo distinto, pero el concepto es ese, que hay desigualdades en la dotación de recursos, llámenle creatividad artística, llámenle inteligencia, llámenle laboriosidad, llámenle lo que quieran. Pero ¿qué es lo que ocurre? Supongamos que tomamos una de las variables, tomemos una a nivel de ejemplo, que sea I la variable inteligencia, coeficiente intelectual. Si uno agarra y hace el ratio para esa medida, coeficiente intelectual, I 0,90, I 0,1, por supuesto, que Einstein se decía que tenía un coeficiente intelectual 6 desviaciones típicas por arriba de la media. O sea, era rarísimo, ¿no es cierto? Y eso lo estudia la psicometría, de qué tipo de persona o qué tipo de profesión se adecua a gente con distintos rangos de coeficiente intelectual. Bueno, tomemos este. Pónganle que el ratio de este en determinada población sea, estoy tirando un número para inventar, ¿no? Sea, no sé, 5. O sea, el 10% de los más inteligentes, según esa medida de coeficiente intelectual, cosa que también es cuestionable, tiene un coeficiente 5 veces más alto que el 5% menos inteligente. Bueno, otra medida, otra variable. Tomemos una variable W que sea alguna medida de creatividad artística, qué sé yo, o creatividad para algo, capacidad científica. 0,9, 0,1, sea igual a, imaginemos que en este caso es 3. Bueno, si uno hace esto para todas aquellas variables de interés, aquellas variables susceptibles de ser convertible en un ingreso, o sea, sería de esperar que el más creativo tuviera más ingreso que el menos creativo. No necesariamente, ¿no? Porque depende de creatividad para qué. Si es creatividad para los negocios, para crear empresas por internet, se va a convertir en ingresos. Si es creatividad para hacer origami, no estoy seguro necesariamente. Pero bueno, todas estas variables de diferencias, digamos, de dotación de recursos, de alguna manera es de esperar que se traduzcan en diferencias de ingreso. O sea, es de esperar que el 10% de gente de coeficiente intelectual mayor tenga un ingreso mayor que los demás, porque la inteligencia de alguna manera se debería traducir en ingresos. Cosa que no necesariamente es así. ¿Está bien? Pero bueno, pensémoslo así. Muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno agarra todas estas variables, en cambio, y mide si la variable ingreso, llamémosle X, se encuentra que esto es mucho mayor. Imaginemos 20. Entonces, de alguna manera, la economía magnifica, multiplica esas dotaciones naturales. Y entonces, y todo esto es también economía y filosofía también, se buscan maneras, está aceptado que es una intervención de política económica aceptable, intervenir con medidas para igualar la distribución del ingreso. Porque justamente
la brecha entre ingresos es mucho mayor que la brecha que sería implícita según los recursos a los cuales le da origen ese ingreso. ¿Está bien? ¿Me van entendiendo? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces esto no es tema mío del todo, ¿no? Esto lo pueden hablar, como les dije la vez pasada, uno de los expertos mundiales es el doctor Gasparini, que él es el que va a saber de esto, ¿sí? Yo les hago para que tengamos una idea del para qué de todo esto. Bueno, nota al margen. Que la inteligencia se traduzca necesariamente en ingreso no es tan claro. Por ejemplo, una vez escuché un debate, esto como anécdota, si uno ve, por ejemplo, el mundo académico o el mundo científico, hay muchísimos científicos, la proporción de científicos o de académicos que son socialistas es mayor que la población en general. ¿No es cierto? ¿Y por qué ocurre esto? Claro, una de las explicaciones que decía alguien, no me acuerdo quién lo decía, no sé si era von Mises, pero no me acuerdo, si alguien lo leyó, corríjame, decía que eso pasaba porque los artistas, los científicos, son grandes resentidos con el mercado, porque ven que ellos tienen una inteligencia, una capacidad, una creatividad, lo que sea, mayor que muchos otros que ganan más que ellos. Entonces se produce un gran resentimiento. ¿Cómo yo, que tengo tanta creatividad, tanto conocimiento científico, gano menos que el que tiene el localcito de X cosa en la esquina? Que no fue ni a la universidad, ni creó nada, bueno. Entonces, una de las ideas que plasmaba era esa. También se decía, por ejemplo, también de manera anecdótica, que si en la Argentina hubiera voto calificado, hay que ver cómo le da la calificación, ¿no? Cuánto vale el voto de un científico versus el de alguien con secundario incompleto, lo cual sería, por supuesto, injusto porque cada persona está bien que valga un voto. Pero alguien decía, por ejemplo, que si en la Argentina, por ejemplo, hubiera voto calificado, no les extrañe que ganara Altamira o algo por el estilo. ¿Por qué? Muchísimos científicos, por ejemplo, del CONICET, son favorables a esa ideología. Y según cómo se le pongan las calificaciones, cuánto vale más un voto de uno en base a otro, por ahí terminaría llegar a ganar. Bueno, está bien, todo eso sea de paso. El mensaje global que les estoy diciendo es, hay desigualdad en la distribución de dotes para generar ingresos. Pero de alguna manera la economía los multiplica y es aceptable intervenir para igualar. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo intervenir? ¿Es deseable la igualdad perfecta? Bueno, la respuesta es no, porque si no, ¿qué incentivo habría para trabajar más que el otro, para tener más ideas que el otro, si después se va a repartir exactamente igual para todos? ¿No es cierto? Eso no es, primero que no es posible, y tampoco es deseable. ¿Y por qué no es posible? Porque, como vimos, los ingresos dependen de muchas cosas. Dependen de la herencia que uno recibió, dependen de la educación que uno recibió. Ahí se puede intervenir. Se puede poner un impuesto de la herencia y redistribuirla. Se puede poner educación pública y hacer que todos se eduquen igual, etcétera, etcétera. Pero por más que quiera, siempre va a haber variables que no voy a poder igualar. No voy a poder hacer que todos tengan la misma creatividad artística. No voy a poder que todos sean igual de altos. Y supónganse que por alguna razón en algún momento se pone de moda el básquetbol y los basquetbolistas ganan más que los futbolistas. Imagínenselo. Bueno, los basquetbolistas van a ser los altos. La altura es una variable que no se puede redistribuir. Entonces, es indeseable e imposible. Del otro extremo, la desigualdad absoluta, o sea, por ejemplo, que todos tengan un ingreso absolutamente cero y una sola persona tenga un ingreso total, primero es imposible, porque se morirían todos los demás. Y obviamente también es claramente indeseable. Entonces la cuestión es,
¿Cuál es el nivel de desigualdad óptima? Bueno, y lo claro es que no es ni cero ni desigualdad total. ¿Cuál es el justo término medio? Y para eso hay toda una gran bibliografía y un gran debate, y como les dije, lo van a ver con otros profesores que saben mucho más que yo. Y también tiene mucho que ver con las preferencias de una sociedad. Hay sociedades que les parece muy bien, hay un trade-off capaz entre nivel de desigualdad o nivel de igualdad y riqueza, ¿no es cierto? ¿Cuál es el punto de balance preferible? Muchos tienen que ver con las preferencias de una sociedad. Por ejemplo, los países nórdicos prefieren quizá no tener tanta tasa de crecimiento, aunque tienen un PBI per cápita muy alto, a costa de una igualdad mayor. Países como, por ejemplo, Estados Unidos, prefieren toleran una mayor desigualdad a costa de mayor ingreso per cápita. O sea, hay un punto medio que depende de alguna manera de las preferencias de los individuos de una sociedad. Bueno, perfecto. Entonces, eso sería la vinculación con la política económica. Entonces, de la parte estadística, lo que nosotros queremos es obtener maneras de medir la distribución. Entonces, nosotros lo que vimos la vez pasada, que ahora lo vamos a repasar, es cómo se construye lo que se llama la curva de Lorenz y después cómo se calcula el coeficiente de Gini. Ahora vamos a repasar. Vamos a poner acá un cuadrado 0,1, 0,1. Y acá lo que voy a poner es el porcentaje acumulado de la población, ordenada de más pobre a más rica. Por ejemplo, si mi variable es la variable ingreso. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa en una situación de... Y acá lo que voy a poner es el porcentaje acumulado del ingreso total. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sería una igualdad de igualdad perfecta? Sería una situación de bisectriz 0,1. El 1% más pobre tiene el 1% del ingreso, el 2% más pobre, o sea, cuando voy de mayor a menor, y cuando llego al 100%, que tengo toda la población, tengo el 100% del ingreso. Esta bisectriz representa la situación de igualdad máxima. ¿Cómo sería la situación de desigualdad máxima? Bueno, nadie tiene nada, nada, y el último se lleva todo. O sea, esta línea quebrada en verde es la situación de máxima desigualdad. Y en la vida real, lo que se tiene es una curva de este tipo. Vamos a hacerla de vuelta, bien. Quiero que quede bien dibujada. Pónganle. Esta es la curva que sucede en la realidad, en los casos reales. Bueno. ¿Se va entendiendo? Bueno. ¿Cómo se hace? Vamos a hacer un repaso de cómo la construimos. Me voy a acomodar. Voy a acomodar y voy a abrir R. Y ahora voy a trabajar, esta vez sí. A ver. Dejo acá, total vuelvo. Y si voy a abrir R, a ver. Acá, ahí va. Acá está. Se ve. Espérenme,
Bueno, espérense. Quiero tener la pantalla limpia para que se vea bien todo. Bueno. Bueno. No, este no es. ¿Qué quiero? Ah, ya está. Bueno, a ver. A ver si comparto. Cuando hago esto es lentísimo. A ver. Share screen. Acá está. Entonces, avísenme si es que no se llega a ver. Ahí lo que hice es abrir R en mi entorno, que es negro, porque es otro procesador, ¿está bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? R, les cuento antes que nada, la vez pasada lo hicimos con datos simulados. Vamos a hacer algún ejemplo con datos reales. R tiene incorporado un conjunto de datos, ¿sí? Varias bases de datos que uno puede usar. Con la función data, yo puedo ver qué bases de datos hay sin tener que hacer nada. Por ejemplo, tengo una base de datos, la primera, que es Air Passengers, que es el número de pasajeros mensuales, etcétera, etcétera. BY, un indicador de ventas, bla, 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 bla. Estos son todos conjuntos de datos que hay sin tener que importar para explorarlos. Son bases de datos famosas, por eso están ahí, que otros autores han analizado desde una perspectiva, uno siempre las puede analizar desde otra. ¿Está bien? Y hay varias. Otra alternativa es usar datos propios, que uno lo podría hacer, por ejemplo, como trabajo práctico, meterse en la página del INDEC o meterse en la página de la OSD, bajarse datos de distribución del recurso que uno quiera, ingreso, número de hectáreas también, para analizar temas de latifundio o minifundio, por ejemplo, el tamaño de las estancias. Eso se vería que hubo un gran cambio, por ejemplo, en los años. En 1900 había grandes estancias, ¿sí? Agricultura por extensión. Ahora el campo cambió totalmente y una de las cosas en las cuales eso se ve es que en la concentración del número de hectáreas en propietarios se hizo mucho más igual. Ahora no es como antes, por ejemplo, la visión famosa que había grandes estancieros con miles de hectáreas y ganado que comían de los charcos de agua. Eso era en el 1800. Ahora ya no es así. Una de las maneras es verlo, por ejemplo, con una medida de concentración del factor tierra. Bueno, aparte de este conjunto de datos, uno podría importar datos propios, quiero decir. Aparte también hay algunos otros conjuntos de datos que están en algunas librerías. La que yo quiero usar, voy a cargar una librería, library, que se llama Faraway, de un libro de Julian Faraway. Entonces, cargo la librería, como les mostré la vez pasada que se hacía. Ahora le vuelvo a dar la función data y voy a tener primero las mismas cosas que antes. Pero aparte, me va a decir en algún lado, ¿dónde está? A ver, data.
pasó acá? Le voy a dar de vuelta porque no sé qué o no lo encuentro yo o no sé qué pasó. Ah, aparte de todo lo que tenía antes, fíjense acá, que me agregó un conjunto de datos nuevos que no están en la librería estándar de R, están en la librería Faraway. Bueno, que son varios y son muy interesantes. El que yo, ¿por qué lo hago? Porque yo quiero utilizar una base de datos para este ejemplo, que va a ser la base de datos que se llama US Wages, que está acá, que son los sueldos mensuales de trabajadores de Estados Unidos en 1988. Esto es la manera de ejemplo porque lo podría hacer de cualquier manera, ¿está bien? Entonces la manera de hacerlo es cargo los datos, data, US Wages, de paso aprendemos o practicamos un poco de R, ahí aparentemente no hizo nada, pero me cargó esa base de datos. Le pido head, porque es una base que ya van a ver, es una base bastante grande, y me muestra las primeras filas de cómo es esa base de datos. Tengo la primera columna, no sé lo que es, pero debe ser algún código de identificación del trabajador. La segunda, que se llama wage, que sería como si fuera jornal, ¿no? A diferencia de salario, es jornal, creo que es una traducción mejor. Después tengo otras variables que son el nivel de educación, la experiencia, la raza y otras. El resto no me va a interesar. Yo voy a analizar simplemente los salarios. Otro tipo de análisis estadístico podría ser otra cosa, que es tratar de explicar los salarios a través de la experiencia, la educación, la raza, en un modelo, por ejemplo, de regresión múltiple. Eso lo van a ver también con el profesor, bueno, en este caso con el profesor Sosa Escudero, un gran econometrista, en la materia que sigue. Nosotros lo que queremos ver ahora es ver cómo es la concentración del factor salario. Entonces, lo que yo voy a hacer es ir haciendo todos los códigos que necesito. Vamos a ver. Acá. Voy a crearme una variable X que sea de esa base de datos sacar los salarios. Eso se hace con el objeto USWages, pesos wage. Ahí saco la variable educación, la variable que dije salario. Ahí la tengo. Quiero ver cómo es. Lo más rápido es ponerle un hist, por ejemplo. Ahí no se va a ver el gráfico, ¿no? Bueno, ahí lo comparto distinto. Ahí comparto distinto. Ahí sí se ve, ¿no? Este es el histograma de los salarios para esa base de datos. Bueno. Vuelvo a R. Otra cosa que se le puede pedir, y siempre es aconsejable hacer esto antes de analizar en la vida real cualquier variable, es pedirle un resumen de la variable. Le pido summary y me dice cuál es el mínimo, cuál es el máximo, cuál es el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil, etc. Entonces ya veo que el ingreso mínimo fue 50,39, el ingreso máximo 77,16 y los cuartiles. Bueno, ¿esto para qué me sirve? Por ejemplo, para detectar que haya ya sea valores faltantes en la base de datos o errores de tipeo que se me conduzcan a lo que se llama outliers o valores atípicos, o por ejemplo valores negativos, claramente es un error, que me avivaría, ahí tiene que corregir, ¿no es cierto? Hay un dicho entre los computadores que dice, basura entra, basura sale.
si bien es engorrioso, es tedioso y aburrido hacer este tipo de chequeos, hay que hacerlos, ¿sí? Y en parte el analista, el estadístico o el economista analizando datos tienen parte de responsabilidad de chequear que los datos estén bien. No pueden decir, yo hice el análisis con lo que me dieron. No, uno tiene que invertir algo de tiempo en hacer un chequeo de cómo están los datos que me dieron. Bueno, entonces tengo esto. El objetivo que nosotros queremos, ¿cuál es? Es construir la curva de Lorenz y después calcular el coeficiente. Sí, ¿alguien me pregunta algo? Sí. ¿Qué se suele hacer en un caso donde hay un dato claramente mal cargado, como puede ser un sueldo negativo? ¿Lo borra completamente? ¿Lo tira al medio? Muy buena pregunta. Bueno, a ver, perfecto, muy buena pregunta. Encontrás un sueldo negativo. Lo ideal, si pudieras, es agarrar, ir a la persona que te dio los datos y decirle, acá me diste un valor negativo, verificame y dame el verdadero. Y lo cambiás y lo corregís por el verdadero. Eso es lo ideal, conseguirlo. Opción, opción 2 es eliminarlo, no usarlo. ¿Está bien? Y ahí, bueno, tenés un problema, porque si tenés muchos valores y el conjunto de datos es chico, podrías perder muchísimos valores. Y una tercera opción es rellenarlo. ¿Y rellenarlo con qué? Fíjate acá qué interesante. Suponete que yo acá me encontrara con un valor negativo y no lo quiero eliminar. ¿Está bien? Y decido rellenarlo, lo puedo rellenar con el promedio, ¿no? Eso sería lo más natural. Esto sería malo para mi análisis. ¿Por qué? Porque el objetivo de mi análisis es medir la desigualdad. Y si yo lo que hago es reemplazar los datos faltantes por el promedio, estoy artificialmente haciendo la distribución más igual de lo que realmente es. Fíjate si me seguís y me preguntás. Entonces, otra manera de rellenar, hay otras maneras de rellenar que evitan eso. La que yo recomendaría, por ejemplo, en este caso en particular, es, primero, opción ideal, conseguir el dato. Segunda opción, eliminarlo, si es que no tenés que eliminar mucho. Tercera opción, rellenar. Y la cuestión es cómo rellenar. Totalmente desincentivaría rellenar con el promedio, porque ahí estás creando forzando una igualdad que no hay. Entonces yo rellenaría con algo que se llama una técnica de hot deck, mazo caliente, mazo de cartas en inglés, que sería de los demás salarios que sí tengo, sortear al azar uno e imputarlo. Por ejemplo, me encuentro acá con que este valor, que es 617, me aparece como menos 300. No lo puedo conseguir. Lo que hago es, me quedo con todos los demás que son lícitos, 771, 617, 957, 902, etcétera, etcétera, y todos los más que haya, sorteo al azar uno y le meto ese. ¿Qué es lo que logro con ese? Bueno, esa es una de las tantas técnicas de rellenar datos faltantes. Lo que logro con eso, es no crear artificialmente una igualdad que no hay, ¿está bien? Y me puede funcionar para mis fines. El problema va a ser que haciendo este método, dos investigadores distintos, por ejemplo, vos y un compañero tuyo que analizan la base de datos, van a terminar con un número distinto, porque va a depender justamente de qué valores entraron en el sorteo. Pero es una técnica bastante aceptable para este tipo de situaciones. Dicho sea de paso, el tema de manejo de datos faltantes es todo un capítulo dentro de la estadística. ¿Sí? Pero esto sería lo que yo recomendaría en este caso. ¿Se entiende? Perfectamente, gracias. Buenísimo. Bueno, entonces, tengo acá y me gustan estas preguntas, me encantan, o sea, todas las que quieran, háganmelas. Porque son las cosas que uno se encuentra en la vida real. Y yo Profesor, no puedo, ahí termino y te pregunto, y yo no puedo agarrar y darle el análisis a alguien, darle un resultado que es incoherente
y después decirle, embromate, vos me diste una base mal cargada con valores negativos. Yo algo de responsabilidad tengo, si yo soy el consultor, en chequear que los datos sean coherentes. ¿Sí? Sí, pregúntame. Y Lucía, que usted decía, sí, que usted decía de que si faltaba el dato, por ejemplo, se podía completar con el promedio, pero en el caso de que tengamos muchos datos faltantes, eso también no sería como un error, porque, o faltantes, digo, negativos, por ejemplo, o erróneos, porque ese promedio sería sesgado, ponele, o no sería correcto, pues muchos datos erróneos. a ver, es como le decía recién a tu compañera, hacer eso, el problema que tendría es que estás creando una igualdad que no la hay. Imagínate el caso límite, que tenés solamente un dato y todos los demás son faltantes. ¿Está bien? Rellenás todos los demás con el único dato que tenés. Estás creando artificialmente una situación de igualdad perfecta que no existe. El problema es ese, que estarías rellenando todos los faltantes con el mismo valor. Y eso está creando una igualdad que no hay. Sí, sería totalmente desaconsejable en este caso. Si vas a optar por la técnica, por la opción de no conseguir, ni tampoco eliminar, si vas a optar por la opción de rellenar los datos faltantes, no deberías rellenar con el promedio para este propósito. Totalmente no. Para otros propósitos por ahí sí, ¿eh? Pero acá justamente el objetivo del análisis es medir la desigualdad. Entonces, a ver, voy a seguir con los comandos. Siguiendo con los comandos, acá me voy a crear... No, me equivoqué. N length. Quiero saber cuántos datos tengo. Length x. Esta es una base de datos de 2000 salarios, los que tengo ahí cargados, que los puedo ver si les pido mostrarlo, ¿no? No quiero llenar la pantalla con los 2000 valores. Y lo que voy a proceder ahora es a ir construyendo las cosas. ¿Está bien? Entonces, tengo 2000 individuos, 2000 personas, ¿sí? Entonces me voy a crear mi primera variable. Bueno, a ver, con lo que vimos ya, si lo que me interesa es el coeficiente de Gini solamente, y ahora lo vamos a repasar igual, podría agarrar y cargar la librería Gini y después pedirle G, lo llamo G para después poder usarlo, Gini. Y ahora bien, ¿cómo se calcula el coeficiente de Gini? Se calcula con los salarios y cuánta gente tiene tal salario. Acá como tengo datos individuales, uno a uno, sucede que el salario 771,60 lo tiene una persona. El salario 617,28 lo tiene una persona. Y así sucesivamente. Entonces, el número de personas que tiene cada salario es un vector de 2000 unos, que en R se crea como rep 1n. Ese es el vector de 2000 veces el número 1. Quiere decir que hay una persona con el salario 771, una con el salario 617 y así sucesivamente. Y después la variable salario, que es X. Lo calculo, aparentemente no me hizo nada, pido G y ahí me dio cuánto es el coeficiente de Gini de esos salarios, 0,36. Muy bien. ¿De qué me sirve esta función de esta manera? Que hay veces que los datos los tengo agrupados, ¿no es cierto? Y tengo, por ejemplo, una persona con un salario de, qué sé yo, 50. 5 personas con un salario de 30. 40 personas con un salario de 1.500, lo que fuera. Y esta función la puedo usar con ese tipo de datos
que se llaman datos agregados o ya tabulados. Los detalles siempre los puedo obtener con el help de la función. Entonces ahora nosotros nos vamos a construir cómo calcular esto, o de dónde surge este coeficiente. Vamos a construir la curva de Lorentz que le da origen, que es una de las maneras de dar origen, como vamos a ver después. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crearme una variable donde ordeno los salarios. La llamo XS de X sorted. Sort X me ordena de más chico a más grande. ¿Sí? Me creo otra variable que va a acumular, que va a sumar, ir sumando el más chico más el segundo más chico, y así sucesivamente. Para eso se usa la función cum_sum. ¿Está bien? Perfecto. Fíjense lo siguiente. Puedo agarrar y quiero crearme cuánto es la masa salarial total. La masa salarial va a ser la suma de todos los salarios de esa base de datos. ¿Está bien? O sea, ¿cuánto dice ahí? 1.216.236. Obviamente, este valor debe coincidir con el último acumulado. ¿Está bien? Le pido head XSC y me muestra cómo va acumulando. Bueno, ¿de dónde sale eso? Vamos a pedirle el head de XS sin acumular. El salario mínimo fue 50,39. El segundo más chico es 51,44. Lo que hace esto es ir sumándolos de abajo hacia arriba, de manera tal que al terminar todo, tengo la masa salarial total. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente paso? ¿Cómo se grafica la curva de Lorentz? A ver, yo no sé qué es lo que estoy compartiendo, si es pantalla o si es R. A ver, estoy acá, ¿no? Ahora está la pizarra. Perfecto. Entonces, fíjense, lo que yo necesito es tener en el eje de las abscisas el porcentaje acumulado de la población, el 1% más pobre, el 2% más pobre, hasta el 100%, el total, y en el eje de las ordenadas el porcentaje acumulado del ingreso total. ¿Sí? Entonces me voy a crear las variables que necesito. Entonces, voy a crearme la variable porcentaje acumulado de la población. ¿Sí? Va a ser una variable que tiene, primero, un 0. Quiero que arranque en 0, cuando todavía no agregué a nadie. Y después vaya acumulando. ¿Cuánto? Acá tengo 2.000 observaciones. Entonces, el primero de todos va a ser la fracción 1 sobre 2.000. La segunda va a ser 2 sobre 2.000. Hasta el último, que es 2.002 sobre 2.000, que es la totalidad. Entonces, eso lo creo con la función sec en R, sec entre... no, vamos a poner así. Sec directamente. Sec, y ahora lo vemos, ¿sí? Sec 0, 1 by igual 1 sobre n. Esto es lo que me está creando, ahora lo vemos, va a ser un vector que va acumulando eso. El 0%, nadie, el primero, que es 1 sobre 2.000, es 0,0005, 2 sobre 2.000, que es 0,0010, y así sucesivamente. Va acumulando porcentaje de población o fracción de población de más pobre a más rica. Bueno, ahora lo que me tengo que crear es la variable, el porcentaje acumulado del ingreso total. Primero me voy a sin el porcentaje, voy a hacer el acumulado
del X total. ¿Sí? ¿Cómo voy acumulando los ingresos? ¿Está bien? Bueno, esa ya la tengo. ¿Cómo voy acumulando los ingresos? Es XSC, que ya la mostré. A ver si les pongo. ¿Les puse el head? Sí. Así voy acumulando los ingresos. El más pobre, el que menos gana, el más chico más el segundo más chico y así sucesivamente. Solo que acá le voy a agregar porque también quiero que arranque en cero. O sea, esto va a ser XSC. Dicho sea de paso, toda esta construcción es replicable. O sea, si ustedes tuvieran su conjunto de datos y hacen todo esto, podrían construir su curva de Lorentz y después su coeficiente de Gini para sus datos. Entonces, ahí lo que tengo es cómo voy acumulando el ingreso, la masa salarial total. Al principio, cuando todavía no incluía ningún trabajador, tengo cero. Cuando incluía el primero, que es el que menos gana, ese gana 50,39. Cuando incluía a los dos que menos ganan, tengo 50,39 más 51,44. Y así sucesivamente. Entonces, ahí tengo el acumulado de la masa salarial. Ahora, lo que yo quiero para graficar, ¿qué es? El porcentaje acumulado de eso como porcentaje del total. Entonces, para mí eso va a ser AXT, R es muy quisquilloso con la minúscula y mayúscula, dividido T. Ya no en unidades, sino en porcentaje. De manera tal que si ahora yo le pido head de este porcentaje, veo cómo va sumando. ¿Sí? 50,39, el segundo valor que tengo acá, 4,14, resulta de hacer 50,39 dividido 1.216.000 dividido 236. Profe, Sí, decime. una duda. Cuando estableciste AXT, ¿no? Faltó poner una suma, porque veo que asignaste AXT, es el vector 0 y el XSC. No sé si falta para hacer el acumulado, digo, del salario. ¿En cuál decís vos? Cuando definiste AXT, Acá. ¿Sí? claro, es Esto lo lo que que... hace es esto lo que hace, la función C es la función de concatenar. Esto lo que hace es me crea un vector nuevo que arranca con el primer elemento que le di, en este caso solo un 0, y continúa todos los restantes elementos del vector con los que tengo en XSC. Bien, y ahí O sea, no falta. acá tenés XSC. A este lo que le hace es le agrega al principio un 0. Fíjate que de acá pasás acá solamente agregando un 0 inicial. Bien. Y no. Yo pensé que AXT lo habías puesto como la suma de los salarios. No, no, no. C es la manera de poner un vector después de otro. Estamos creando uno nuevo que arranca de 0 y continúa con todos los elementos de XSC. Por Ok, ejemplo, si yo pongo C y después creo dos vectores, uno que sea 1, 2, 3 y otro que sea C, 4, 5, me va a crear el vector 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? claro, sí. Sí, sí, eso lo entendí. Pensé que habías hecho en AXT, pensé que querías hacer la suma como el acumulado de los salarios, pero no, está bien. Está bien. Bueno, entonces, ahora, con esto puedo hacer el plot de espérense.
que quiero que sea un gráfico de línea. Me lo grafico. A ver si ustedes, no sé, díganme si ven el gráfico. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Bueno, le vamos a agregar la línea de máxima igualdad, que es la bisectriz. Eso se usa, esto es programación en R, ¿no? Pero hay un manual que se baja online que es bastante bueno. Yo aprendí con eso en su momento. A Blind le va a agregar al gráfico que ya tengo una recta con ordenada al origen 0 y pendiente 1, la bisectriz. Entonces vengo acá y ya tengo esta. Entonces ahí tengo la bisectriz. Y ahí construir la curva de Lorentz. Observar lo siguiente, ¿sí? Yo podría agarrar y en lugar de hacer el porcentaje acumulado del ingreso total, ir viendo cómo fraccionalmente acumulo el promedio. A lo que voy. Tengo la suma de los salarios, ¿no es cierto? ¿Dónde lo hice? Acá. Acá tengo XSC, es cómo voy sumando los salarios de menor a mayor. Bueno. Entonces, ¿cómo lo puedo llamar? Acumulado de X mu. Acumulado. Eso va a ser X, ahora vemos lo que es. XSC vamos a ver. XSC dividido N. ¿Está bien? Ahora lo vemos. Entonces, head. ¿Cómo es esto? Bueno, acá está empezando a acumular y dividiendo por 2000. Es decir, el primer valor, ¿quién es? El primer valor es 50,39 dividido 2000. El segundo valor va a ser 101,83 dividido 2000. Y así sucesivamente. De manera tal que, ¿quién les parece que va a ser el elemento ACMU 2000? ¿Alguien adivina cuánto va a valer eso? 1. No. $608,11. Eso es la media. Ahí es cómo se va acumulando hasta la media. El último valor de esa columna es el promedio de todas las X. O sea, cada entrada de esa columna es la contribución de los estadísticos de orden hasta S en el promedio. Bueno, ¿para qué hago esto? Ya van a ver bien para qué. La cosa es lo siguiente. Ahora me podría crear una variable que sea el porcentaje acumulado del ingreso medio, que lo voy a definir como C, 0 inicial, y después le pongo ACMU dividido mu. Bueno, me creo una variable. Entonces, y ahí creo que no me va a quedar otra que mostrar todo. A ver si me sale así. Entonces, ¿qué variables quiero poner? Porcentaje acumulado de la población, porcentaje acumulado de T y porcentaje acumulado de mu.
no puede usar. ¿Por qué? ¿Lo llamé distinto? A XT, ¿no? ¿Cómo llamé porcentaje acumulado acá? Sí, XT. Ahí está. Entonces, acá tengo la primera columna y la segunda era lo que usábamos para construir la curva de Lorenz. ¿Sí? ¿Qué observo? Que la segunda y la tercera columna son iguales. ¿Mm? Nada más que la segunda la calculo pensándola como qué porcentaje voy acumulando del ingreso total, de la masa salarial, y la segunda la pienso como cómo voy acumulando, qué porcentaje voy acumulando del promedio. Pero lo importante es que son la misma columna. Son idénticas las dos. Por ejemplo, le voy a poner, si uso la función pap xt equal pacmu, no sé por qué me salió esto, no importa, puede haber un tema de redondeo, pero si yo hago las dos, saquémosle el cbind y quiero ver todo. Si yo quiero ver todas estas variables como son, me va a mostrar 2000 filas acá, pero me la banco, total. Fíjense que acá tengo todas esas curvas, todas esas números para graficar, pero la segunda y la tercera columna son exactamente iguales. Bueno, entonces voy a dejar de compartir R y volver acá. Lo que me quiere decir esto, es que acá, esta curva de Lorenz, en el eje horizontal, en el eje vertical, perdón, también podría tener, o, que es lo mismo, porcentaje acumulado de la media, porque son idénticas. Es más interpretable el gráfico como el porcentaje acumulable de la masa salarial, pero es lo mismo, porque las dos cosas son idénticas, como vimos recién. Y eso me va a ayudar dentro de un rato cuando haga la extensión poblacional. Bueno, entonces tengo la curva de Lorenz, calculada ahí con un ejemplo y todo. Y a partir de ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Esta curva, entonces, se llama curva de Lorenz. Y acá tenemos un problema que les voy a contar, que es un problema extra estadístico, extra económico, que es que la letra L se utiliza para muchas cosas. Por ejemplo, curva para Lorenz. También la vamos a usar para verosimilitud, likelihood. También la vamos a utilizar, creo que lo voy a nombrar brevemente, para lo que se llama la transformada de Legendre. Legendre, creo que se debe pronunciar. Entonces tenemos una letra que se usa para muchas cosas. Entonces directamente le voy a poner acá, curva de Lorenz. Bueno, y en la cual eso es lo que refleja para mi población, para los salarios de la base de datos que yo tengo, por ejemplo, la bisectriz en negro sería la situación hipotética inalcanzable de máxima equidad, la quebrada en la L invertida en verde representaría la situación también utópica, inalcanzable e indeseable de máxima inequidad. Y entonces lo que vemos es que las curvas de Lorenz reales están por el medio. Y la idea es medir, entonces, la desigualdad como un coeficiente G, que se llama coeficiente de Gini, que va a ser ¿qué? Va a ser el ratio entre el área A, que representa la distancia entre la curva y la situación de máxima igualdad,
vamos a poner distinto. Área A y el área de la máxima desigualdad. B, vamos a llamarle. Donde, ¿quién es B? B va a ser toda el área del triángulo. Eso sería el área de la máxima desigualdad. Muy bien. ¿Cuál es el área del triángulo B? Es un triángulo de base 1, altura 1. Por lo tanto, base por altura sobre 2 es igual a 1 medio. Y por lo tanto, llegamos a una expresión del coeficiente que es 2 veces el área de A. ¿Está bien? ¿Van entendiendo? Esto creo que la gran mayoría de esto ya lo hablé, así que es repaso. Entonces, observaciones. Interpretabilidad. Es una curva interpretable, porque está dando en qué rango estoy entre la máxima igualdad y la máxima desigualdad. Y con la ventaja de que, claramente, por construcción, 0 menor o igual que G, menor o igual que 1. 0 es igualdad perfecta. 1 es desigualdad perfecta. Yo estoy en un número intermedio que es qué desigualdad tengo. Y es comparable, porque no depende de las unidades de medida, es un número puro y está entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 0, más igual. Más cerca de 1, más desigual. La pregunta, ¿cuál es el nivel de Gini aceptable u óptimo? Queda para cuestiones de economía. ¿Bien? Bueno, ¿qué crítica se le puede hacer? ¿Alguien que quiera? ¿Alguien quiere criticar? Las críticas son bienvenidas, ¿eh? ¿Nadie? Bueno, ¿están escuchando por lo menos? ¿O estoy hablando al aire? Sí, estamos escuchando. Ah, bueno. Una que se me podría llegar a ocurrir es la siguiente. Que el coeficiente de Gini va a ser el mismo, por ejemplo, en esta curva o en una curva distinta que sea, qué sé yo, acá. ¿Está bien? Porque lo que dibujé, hay un área que se compensa con el otro. ¿Está bien? Entonces, a mí por ahí me preocupa más la desigualdad que hay en la parte inferior, entre los más pobres o entre los más ricos. ¿Está bien? Entonces, esto asigna lo mismo, sin importar dónde ocurre esa desigualdad. Entonces, alguien podría decir, bueno, inventemos un coeficiente nuevo donde se pondere por dónde ocurre, donde se le dé un peso, según el peso que yo quiera, donde me preocupe más, que tenga en cuenta dónde ocurre esa desigualdad. Y quizá, debido a eso, hay otros coeficientes que se utilizan, como coeficiente de Atkinson, y se viven inventando nuevos. ¿Está bien? Pero esa sería una posible crítica. ¿Está bien? Eso, yo de la verdad que lo leí hace bastante tiempo, me olvidé, pero hay otros coeficientes quizá por esa razón. Nosotros, para el coeficiente de Gini, lo que importa es el área de la desigualdad, sin importar dónde esta ocurre, aunque algo vamos a ver de dónde ocurre. ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, ahora bien, lo que hicimos recién, ¿no es cierto? Lo que hicimos recién es construir el coeficiente de la curva de Lorentz, el coeficiente de Gini, con datos empíricos de salarios. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pusimos en el eje de las abscisas? Pusimos el porcentaje acumulado de la población.
¿no es cierto? Es decir, ¿qué es lo que pusimos? El 1% más pobre, el 2% más pobre, etc. O sea, lo que pusimos acá es fracción acumulada de la población y que es igual a la cantidad de personas con un ingreso, el primero más chico, el segundo más chico, el tercero más chico, dividido el total de la población. Es decir, esto es la cantidad de individuos, J, pertenecientes a la muestra, pertenecientes a 0, porque arranqué de 0, 1, N, con un ingreso XJ menor o igual que X estadístico de orden. Bueno, es difícil de escribir matemáticamente dividido N. Pero eso es lo que fui. Fui acumulando cuántas personas tienen el ingreso mínimo, o qué porcentaje de personas tienen el ingreso mínimo, qué porcentaje de personas tienen el segundo ingreso mínimo, y así sucesivamente. En nuestro caso en particular, eso era 0 sobre 2000, 1 sobre 2000, 2 sobre 2000, etcétera, 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 porque tenía datos desagregados. La cantidad de personas con cada ingreso era 1. Pero podría ser que tuviera algún datos ya agrupados y tuviera que agregar más de 1 en cada saltito. Eso es lo que grafiqué en el eje de las abscisas. ¿Y qué pusimos en el eje de las ordenadas? El porcentaje acumulado de el promedio. Vimos que podíamos poner cualquiera de los dos. ¿Y qué es la fracción acumulada del promedio? Iésimo. Bueno, es 1 sobre mu, porque lo hice dividiendo por el promedio. Y luego, ¿qué es lo que puse en cada entrada? Es la suma para todo J menor o igual que I de el estadístico de orden X sub J dividido N. O sea, es más fácil verlo en el gráfico y entender la construcción que entender la notación esta. Pero esto es lo que fui sumando. Es decir, la primera entrada, ¿cuál era? La primera entrada de la columna era el salario mínimo dividido n veces mu. La segunda era x1 más x2, estadísticos de orden, dividido n veces mu. Al final de la columna tenía mu sobre mu igual 1. Eso fue lo que agregué. ¿Está bien? ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno. Ahora bien, me dirán... Una pregunta, Sí. ¿el mu lo creó? Porque no vi si lo creó o es una función que está ahí en R disponible. A ver, ahí te comparto. Espérate, no. Lo construí, sí, pero esta es una función que está disponible. Es la función min. A ver. Cuando yo dije... Bueno, no vi cuándo lo crea. Ah, bueno, está arriba, pero mu igual min x es lo que hice. Ah, usted hizo eso, no lo vi, perdón. Ah, está. Hay muchas funciones, le puedo poner, si quiero, SD, Standard Deviation. Observemos acá, que si acá quisiera el coeficiente de variabilidad, ¿cómo lo haría? Coeficiente de variabilidad, Standard Deviation de x, dividido min x, si quiero. Son otras, bueno, tengo que pedirlo. Coeficiente de variabilidad es 0,75. Si quiero los cuantiles, ¿está bien? Puedo pedirle quantile. Punto 9, a ver si funciona, ¿sí? X dividido, a ver, me pasó acá. Quantile. Punto 9, no sé el orden si la X va primero o segunda, si no lo corregimos. No, punto 1. X, error. Claro.
es que va el X primero y el punto 9 después. Con el help me avivo si me equivoco, ¿no? Pero ya me sospechaba que eso iba a pasar. X, punto 1. ¿Me lo hizo? 5,82. Bueno, acá esa es la brecha entre el 10% de sueldos más altos y el 10%, le acerté cuando puse el número, y el 10% de sueldos más bajos. Es una alta brecha. Gana casi 6 veces más el 10% con sueldos más altos que el 10% con sueldos más bajos. Por supuesto que hay que analizar los datos, ¿no? Capaz que los sueldos más bajos son porque corresponden a otras cosas para analizar. Son porque corresponden a menos horas semanales. Si uno estuviera analizando datos reales, algo para hacer sería, bueno, chequeemos que las horas de la jornada de todos estos salarios sea equivalente, y si no, convirtámoslo. Si el sueldo que encontré de 50 es porque trabajó 1 hora, multipliquemos, no sé, de manera tal de convertir un sueldo equivalente a tantas horas semanales. Bueno, son todas cosas que en la vida real hay que hacer. Acá los estamos tomando como que son reales, como que son así. Sí, una curiosidad, en el dato que tiene así esta base de razas, Sí. ¿qué se carga ahí? ¿Son negros, son latinos, son extranjeros? Muy buena pregunta. No, acá está codificado como blanco u otros, creo. A ver, vamos a ver. Help US. Con la función help te describe cuál es la base de datos o las funciones. Espera que lo agrando. Esto es US Wages, Data Frame con 200 filas y 10 columnas, salarios semanales de trabajadores masculinos según la muestra de la población, Current Population Survey de 1988. Tienen las siguientes variables. Wage, salario real en dólar, deflactado, bueno, hay que analizarlo, ¿no? Ahí está, negro o blanco. Claro, 1 si es negro, 0 si es blanco, al revés. Claro. Other races not in the sample. Como que en la muestra no había otros casos que fueran esos. Pero está bien, cuando uno está analizando datos reales, tiene que analizar, tiene que saber de qué se trata, claro. Y si querés más, a ver si te dice bibliografía, la fuente es este artículo. Mira, justo. De Quantile Regression. Quantile Regression es una de las especialidades del profesor Sosa Escudero. No sé si lo dará en su curso de econometría o no, pero él es experto, entre otras cosas, en este tema. Bien. Bueno. Entonces, volvamos acá. ¿Dónde estaba yo? Ah, ¿alguna cosa más de acá? Entonces, volvamos acá. Entonces, si era tan fácil, profesor, ¿para qué me complica con todas estas fórmulas y esta notación tan difícil? Porque esta es la manera de extender una construcción muestral a una construcción poblacional. Entonces, la cosa es así. Supongamos ahora que yo tengo una variable X, que es una variable que me interesa medir la desigualdad. Las variables que me interesa medir la desigualdad en economía tienen la característica que son variables continuas y aparte son no negativas. Por ejemplo, el ingreso, el número de hectáreas que posee un estanciero, qué sé yo. Las variables económicas tienen esa característica, continuas y no negativas. Entonces, tengo esta situación, tengo X con una función de distribución acumulada, F. ¿Cómo hago para construir la curva de Lorenz? Bueno, ¿qué pongo en las abscisas? En las abscisas, que es el porcentaje acumulado de la población, va a ir f de x.
Porque f de x me está diciendo qué fracción de personas tienen el ingreso más chico, el segundo ingreso más chico, todos los ingresos mientras voy aumentando el x. ¿Y qué va a ir en el eje de las ordenadas? En el eje de las ordenadas va a ir una función que es g de x, que va a ser el equivalente poblacional de lo que estoy haciendo acá. Es decir, va a ser 1, escribámosla, ¿no es cierto? Escribamos qué es esto, ya que estoy. Y esto va a ser la integral entre 0 y x de la densidad f de u, usemos la letra u para no usar la misma que el límite de integración, mientras que la otra variable, la que va en el eje de las ordenadas, es la equivalente de lo que, de lo que marqué en rosa. Es decir, es 1 sobre mu, y acá tengo que ir poniendo cómo voy acumulando hasta lograr la media. Es decir, la integral entre 0 y x de u f u de u. Bueno, entonces, la curva Lorentz va a ser una curva de pares ordenados que para comodidad los voy a llamar, no sé cómo llamarlo ya para no usar la misma letra, no sé, BW. BW pertenecientes a 0,1 al cuadrado. Esto quiere decir que B es un valor entre 0 y 1, W es un valor entre 0 y 1 también. Donde B, las X, son iguales a f de x, donde las abscisas, las ordenadas, continúo acá abajo, son iguales a g de x, y donde x es mayor o igual que 0. Esta es la definición matemática de la curva de Lorentz. O, escrita de otra manera, es la curva con ordenada f de x, abscisa, abscisa f de x, ordenada g de x. Esta curva en el plano se la llama la curva de Lorentz. Y la observación es que esta es lo que se llama una curva paramétrica. ¿Por qué? Porque el x nunca se ve en esa curva. Lo que se ve es las dos funciones. Es una curva paramétrica o también una función implícita. ¿Se entiende? Porque el x no se ve. Lo que se ve es que yo voy a poner, a ver, vuelvo acá, yo voy a poner fx acá, y voy a poner, por ejemplo, g de x acá. Y todo eso, por propiedades, que también ahora vamos a ver de vuelta, están en el cuadrado 0,1 y me dan como construcción esta curva. O sea, los puntos de esta curva tienen como ordenada f de x para algún valor de x, g de x para otro valor de x. Y el conjunto de todos esos pares ordenados son los que me dan la curva de Lorentz. ¿Por qué es una curva paramétrica? Porque en este gráfico el x no se ve. ¿Se va entendiendo? Pero es la manera de extender a la población la construcción empírica que hice primero en R. ¿Van entendiendo? Sí. Bueno, ¿quieren hacer 10 minutos? Porque este tema es denso y lo voy a tener que dar, ya veo, lo voy a tener que seguir en la clase que viene. Y subirles también bibliografía. ¿Hacemos 10 minutos? Bueno. Vale. Entonces son y 55. A las 3:05 sigo.
Bueno, ¿El recuperatorio? Sí, el próximo El miércoles. 10. El 10. Bueno, si tienen alguna pregunta, entonces, para el recuperatorio también prepárenmela. Si no, el plan es continuar con temas ya del segundo parcial y terminar con este tema. Profe, dos cuestiones te quería preguntar. Sí. Los temas del segundo parcial que arrancamos la clase que viene, ¿cuál es el tema exactamente? Así lo vamos leyendo. Perfecto. Bueno, es estimación, métodos de estimación puntual. A ver, ustedes con el profesor Riddick ya vieron encejamiento, consistencia y error medio cuadrático. No, o sea, formalmente no. ¿Cómo formalmente no? Bueno, si es que no, voy a arrancar con eso, pero el primer tema grande, crucial, son métodos de estimación y el primero que vamos a ver es método de los momentos. Los primeros dos métodos van a ser método de los momentos y método de máxima verosimilitud. Eso fíjense en el Mendenhall en qué capítulo está. Vamos a arrancar con propiedades de los estimadores. Voy a chequear con el profesor Riddick a ver exactamente qué dio él. Dar las propiedades que faltan, que eso seguramente será media clase, y después arrancar con métodos de estimación. Bueno, y El segundo, primero es método de los momentos. ¿vas a tener un trabajo práctico, ejercicio sobre distribución del ingreso? Muy buena pregunta. ¿Quién pregunta? Soy Bautista Vidal. Bautista. Mira, para buena noticia tuya, te puedo llegar a dar ejercicios para hacer sobre distribución del ingreso. El tema es que este año no lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque este es el primer tema, el primer año que lo doy. Y es mi costumbre. A ver, espérate, que esto quiero que quede. Bueno, sí, es mi costumbre no tomar cosas que no las doy bien dadas con todo lujo de detalle. Entonces, este año y no van a tener práctica. Entonces, yo no tomo cosas que no doy y que no pongo en las prácticas. Para este año la voy a dar para su información, digamos, y porque me parece un tema importante, y es ir adaptando el programa para que incluya temas más económicos. Pero este año no lo voy a tomar. ¿Hasta cuándo? Hasta el final de mayo del 2023. El año que viene, en el segundo cuatrimestre, sí lo voy a haber dado con práctica incluida y con lujo de detalles, y ahí voy a haber perfeccionado la manera de exponerlo, y ahí sí lo voy a tomar. Pero hasta ese momento no va a ser parte ni de los parciales ni de los finales. Está bien, muchísimas gracias. Pero me parece muy bien que quieras practicar y aprenderlo porque es un tema importante, así que te puedo pasar, después hacerme acordar cuando termine de darles el tema y le doy una lista de ejercicios del tema. Dale, buenísimo. ¿Qué más? Nada. Bueno, a ver, entonces lo que me queda para mí es subir todo eso. Y para ustedes hacer el ejercicio que quedó, las cosas que dejé como ejercicio, leer de este tema y empezar a ir leyendo de estimación puntual, métodos de estimación, momentos, máxima verosimilitud. ¿Quedamos así? Dale. está bien. Bárbaro. Nos vemos el lunes. Chao, profe. Luego. Hasta luego. Nos vemos.